Bien, sí, por favor, si sois tan amables. Bueno, apenas hemos empezado el curso y ya se ha mencionado en repetidas ocasiones el reto, y de hecho el subtítulo del curso de este año, el reto que para toda Europa supone la guerra en Ucrania y las consecuencias de la misma. En este caso, contamos con la embajadora de Alemania y España somos países que compartimos, obviamente, la pertenencia a la Unión Europea, la pertenencia a la Alianza Atlántica y, por lo tanto, derivado de esa pertenencia, compartimos las consecuencias del conflicto, de la guerra, llamando a las cosas por su nombre, que estamos teniendo en estos momentos en el corazón de Europa, cuando creíamos que eso ya no iba a volver a ocurrir. Bueno, pues está ocurriendo. Y es evidente que tanto en el ámbito de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, el papel, el peso específico de un país como Alemania es indiscutible, es interesante, es imprescindible, y yo no puedo sino agradecer muy sinceramente a la embajadora de la República Federal de Alemania ante el Reino de España que haya aceptado la invitación y que comparta con nosotros algo que estamos deseando escuchar, como es precisamente la postura de un país tan importante como Alemania en relación no solo a la guerra de Ucrania, pero en la actualidad manda y lógicamente es el factor más relevante. Por lo tanto, nos disponemos a escucharla. So, Frau Gosse, vielen Dank, herzlich willkommen. Es ist eine große Ehre für uns und danke sehr für unsere Einladung angenommen zu haben. Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich bin beeindruckt von Ihrem Deutsch, das haben Sie mir vorher nicht gesagt. Machen wir weiter auf Deutsch. Machen wir weiter auf Deutsch? Parece que no. No, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada y voy a seguir al atril, un poco explicar el tema y luego espero que haya muchas preguntas porque me gusta mucho discutir con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, excelentísimo señor general, estimados y estimadas autoridades, señoras y señores. Es un gran placer, un gran honor y una alegría para mí por mí de estar de participar en esta academia de verano. Me han contado mucho de estos cursos de verano de la Complutense. Yo creo que es una idea fantástica de reunir aquí estudiantes, científicos, militares, porque creo que es muy, muy importante mantener el diálogo en la sociedad civil, esto incluye los militares, por supuesto, sobre los grandes temas que mueven nuestras democracias. Yo creo que todos sabemos que no tenemos que permitir que se pierdan estos diálogos. Parece muy importante y con mucho gusto participo. Bueno, el tema de que vamos a hablar, los efectos de la guerra en Ucrania, en Alemania, España y Europa, yo creo que es un tema de que, si he entendido bien, habéis discutido toda la mañana. Yo creo que se puede seguir mucho tiempo analizando los diferentes efectos que ha pasado, que nos va a tocar. Voy a reflejarlo un poco desde mi país, desde Alemania. Yo creo esta guerra terrible de Rusia contra un país totalmente inocente, contra Ucrania, nos ha chocado todos los europeos. Es la vuelta de la guerra, una guerra en un estilo del siglo XX que pensábamos que ya no va a ocurrir más. Desafortunadamente, Rusia ha comprobado que todavía es posible hacer este tipo de guerra dentro de Europa. Pero yo creo que Alemania ha sido especialmente tocado por lo que ocurrió. Aparte de, por supuesto, los víctimas son los ucranianos. En Alemania, finalmente, todo el concepto de seguridad que tenía Alemania desde la reunificación, finalmente, se ha visto, pues, digamos, teníamos grandes preguntas. Si lo que habíamos hecho, lo que habíamos creído hasta ahora ha sido falso, ha sido correcto, y hay mucha discusión sobre lo que ocurrió.
Lo que vemos ahora es que el entorno de seguridad de Alemania, de Europa, está convulsionado y estamos viviendo un punto de inflexión, y yo creo políticamente, en Alemania quizás más que en ningún otro que en todos los otros estados de la Unión Europea. Vemos que todas las creencias que teníamos, todas las seguridades que teníamos, tenemos dudas si podemos seguir en un ambiente en que tenemos la crisis de Ucrania, justamente antes de salir de la crisis del COVID, teniendo en cuenta que nos persiguen crisis de antes, por ejemplo, el terrorismo, la lucha contra los extremismos. Vemos muy claramente las crisis de nuestros vecinos del sur y en otras partes del mundo. Pero la crisis que nos ha tocado en Alemania, la crisis de Ucrania que nos ha tocado ahora en Alemania, ha llegado a un discurso. Yo creo que el cambio se ha concentrado en el discurso del canciller Scholz 2 días después de la invasión, que llamamos desde este momento le llamamos la Zeitenwende, el cambio de época, porque el término ha marcado desde este momento el debate político en Alemania sobre muchos asuntos. Y la primera era, finalmente, por supuesto, que después de unos debates que nos ahora parecen bastante extraños, que apoyamos Ucrania en todos los aspectos, militar o ayuda humanitaria, recogiendo refugiados, que vamos a ayudar a Ucrania a sobrevivir esta guerra y restablecer un mundo europeo en que se respetan las reglas del derecho internacional. Asumimos esta responsabilidad. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque teníamos una discusión en Alemania si Alemania puede apoyar a Ucrania visto a la historia que tiene el militar alemán en Ucrania, en las invasiones de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial. Se ve como este discurso, Alemania se ve como un centro pacífico de Europa, que nunca más de esta región va a salir guerra a otras partes del mundo. Cómo se ha cambiado la vista de este aspecto, y ahora estamos muy seguros que justamente el apoyo a Ucrania es la respuesta correcta en vista de nuestra propia historia. Eso es uno de los grandes cambios. Para un ejemplo, antes se debatía si podemos mandar 5.000 cascos a Ucrania para ayudarles. Quizás el uno o el otro acuerda este debate. Ahora Alemania está, después de el mayor apoyo, el país que más apoyo da a Ucrania dentro de la Unión Europea. Tenemos hasta ahora 17.000 millones de euros dedicados a la ayuda de Ucrania. Hemos acogido más que 1 millón de refugiados que entran todos los derechos, niños al cole, universidad, todo lo que necesitan. Yo sé que España y otros países como Polonia también han hecho mucho esfuerzo en este sentido. Y estamos prácticamente igual con Inglaterra después de los Estados Unidos en ayudar a Ucrania. Eso es el primer gran punto que hemos cambiado. Hay otro efecto, o otra consecuencia. Casi teníamos, antes del 24 de febrero, la doctrina que no vamos a mandar armas en conflictos. Era un tabú. Y por supuesto, si queríamos ayudar a Ucrania, este tabú tenía que caer, y caía. Y había, usted probablemente conoce un poco la construcción del gobierno que tenemos en Alemania, tenemos una coalición que tiene una gama muy amplia políticamente, ¿va? Desde los liberales hasta los socialdemócratas, hasta los verdes que tienen un pasado, una historia muy pacifista, y para ellos efectivamente ha sido un gran cambio, pero lo han asumido, yo creo, demostrando también mucha madurez política, porque han visto que en este caso sería dogmático insistir en que no se mandan armas en una zona de conflicto. Eso ha sido otro
cambio muy importante y otro efecto. Y en consecuencia también teníamos muchas discusiones sobre el pacifismo en Alemania, que es sobre todo apoyado por grupos verdes, también muchos los grupos de diferentes iglesias. Es una corriente bastante importante e incluso sobre todo con los jóvenes. Desde el tiempo que, cuando yo era más joven, tuvimos el debate sobre los Pershing, era casi, digamos, una idea dominante, sobre todo con la gente que tenía menos 25 años. Y eso también ha cambiado. Yo creo ahora el tema de una política de seguridad, quizás simplemente hay que llamarla más realista, ha ganado mucho papel. Hemos vuelto un poco a dar la importancia a las políticas de seguridad y defensa que tenía antes del 89. Porque el año 89 fue nuestro año feliz, 89-90, y después de este tiempo en Alemania pensábamos que ya no tenemos enemigos, que tenemos ahora un espacio de paz y que la defensa ya no tiene que tener este papel. Esto se llamaba die Friedensdividende, la dividenda de la paz, que efectivamente era correcto. Durante años teníamos un clima muy estable, muy pacífico en Alemania y en Europa, pero esto cambiaba poco a poco. Y quizás, y por eso había muchos debates muy autocríticos en Alemania, sobre que teníamos demasiado confianza en que esta situación permanezca. Y también, esto hay que mencionarlo, también en la relación con Rusia. Aquí también para entender la política alemana hacia Rusia, hay que entender también las grandes líneas. Primero, un pasado en que Alemania ha atacado a Rusia, tenía un pasado muy oscuro en Rusia. El deseo de entrar en paz, tener una relación buena y estable con la Unión Soviética, porque fuimos nosotros que estábamos justamente en la frontera entre los dos bloques, y una parte de nuestro país era sometido también a la otra parte, y por eso era muy importante mantener relaciones buenas, construir relaciones buenas con la Unión Soviética, para mejorar las relaciones con la RDA y para hacer posible un intercambio y una reunión también, por lo menos, de familias, etcétera, lo que se logró con la política del que ha hecho Willy Brandt. Y esta tradición, esta línea de pensar que necesitamos intercambio, necesitamos comercio, tenemos que liberarnos de pensar solo en categorías militares, eso es una línea que ha llevado nuestros gobiernos, diferentes gobiernos de diferentes familias políticas, siempre a apoyar que tenemos que mantener relaciones con Rusia pacíficas, intercambiar, comercio, etc. Que finalmente, incluso el ahora presidente Steinmeier, antes ministro de Exteriores, justamente en el tiempo de 2014, se comenta con mucha autocrítica que quizás hemos confiado demasiado que estas líneas políticas siguen incluso con el régimen de Putin, finalmente lo que no funcionó. En consecuencia de que hemos visto que hemos cambiado política en conflictos, que hemos cambiado la actitud con las Fuerzas Armadas, hemos ahora escrito el gobierno alemán por primera vez una estrategia de seguridad nacional. Parece curioso que un país como Alemania, en el medio de Europa, no lo ha tenido antes, pero es la verdad. Efectivamente, esto ya ha sido la idea ya proviene del convenio de la coalición antes del ataque de Rusia contra Ucrania. Estoy bastante seguro, si se hubiera hecho esta estrategia como era previsto en el convenio, hubiera sido muy diferente de lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es, digamos, una estrategia que intenta ser tener una idea de seguridad muy integrada, mucho más allá de solo las interconexiones de diplomacia militar, cooperación de desarrollo.
Se trata de considerar el impacto en la resiliencia del Estado, de la economía y de la sociedad, ¿no? En todas nuestras decisiones, política interna y exterior, a nivel federal, es que todos los niveles de la administración, y en el control también de desastres y la protección de infraestructura crítica. Por eso yo creo que se puede decir que esto Zeitenwende, este cambio de época, es verdaderamente sido un cambio fundamental de rumbo de la política de seguridad de Alemania y con Alemania también de Europa. Nuestros compromisos con la OTAN y en la Unión Europea son inquebrantables. Somos inquebrantables en nuestro compromiso de asistencia mutua en virtud del artículo 5 del Tratado de Atlántico del Norte, y queremos reforzar la Bundeswehr como piedra angular de la defensa en Europa. Y aquí hay que hacer un esfuerzo bastante fuerte. La defensa nacional y de la alianza es la misión principal de la Bundeswehr. Esto incluye también nuestras contribuciones a la capacidad de disuasión de la alianza. Vemos claramente los puntos débiles en nuestras propias Fuerzas Armadas. Desde el final de la Guerra Fría, es como yo he explicado, parece que se daba un lugar casi secundario a la defensa nacional y de la alianza, por las razones que acabo de explicar. Pero ahora está claro que sigue siendo un cometido central, pero vemos que tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, tenemos que adaptar las estructuras de las Fuerzas Armadas en conjunto, la instrucción, por supuesto el equipamiento, el aprovisionamiento y el concepto de reservistas. Antes del 24 de febrero de 2022 habría sido impensable la creación de un fondo especial como lo hemos hecho, porque veíamos que falta también mucho fondo y por eso el canciller Scholz, el gobierno ha creado un fondo de 100.000 millones que va a cobrar los, digamos, necesidades inmediatos, pero también hemos aumentado el presupuesto porque el fondo va aparte, es un fondo aparte y además está protegido de una manera que si hay un cambio de gobierno no se puede quitar el fondo se queda. Pero también el presupuesto de defensa ha subido 5.000 millones en los últimos 2 años y vamos a invertir 12.000 millones más del fondo en este año, porque finalmente no es tan fácil mover 100.000 millones, por eso también hubo mucha crítica, como organizar la compra de nuevos equipamientos, etc. Pero este año ya vamos a mover 12.000 millones, estamos avanzando. También tenemos la ambición de alcanzar el objetivo establecido por la OTAN de invertir 2% del PIB hasta 2028. Al mismo tiempo, reforzaremos nuestras inversiones también en las infraestructuras críticas, capacidades cibernéticas y diplomacia de acción, protección civil y estabilización de nuestros socios y ayuda humanitaria comprometida y cooperación al desarrollo. Eso eran muchas cosas en una frase, pero yo creo que hay que pensar lo importante es verdaderamente esta idea de no solo pensar la seguridad en un sentido estrecho, pero ver todo el conjunto. Y yo creo que uno de los efectos de la guerra de Ucrania, que también es muy importante, es algo que yo llamo la vuelta de la geopolítica, y no solo de la geopolítica, pero también de la geoeconomía, porque vemos que nuestras infraestructuras, los que tenemos, pero también los que necesitamos en los próximos años, son una cosa muy importante. Y que vemos que aquí hay unos desarrollos que nos deben preocupar. Es que en esto es el gran tema que hemos visto ya en COVID, pero ahora con Ucrania con más claridad, que tenemos dependencias en productos, en procesos y en recursos básicos, recursos que necesitamos. Todos os acordáis probablemente de la situación de COVID, que teníamos, que había productos farmacéuticos que ya no se producían en Europa, que no había mascarillas, habíamos perdido la capacidad y por eso también es parte de esta estrategia nacional.
pero probablemente conocen este tema muy bien también de todos los debates que tenemos sobre la Open European Autonomy, la soberanía abierta europea, que trata también de este tema. Queremos hacer de la Unión Europea un actor geopolíticamente capaz que garantice su seguridad y soberanía a las generaciones futuras en estos aspectos también. Y por eso estamos absolutamente dedicados, mi gobierno, en una mayor integración de la Unión Europea, en su cohesión y también su ampliación para incluir a los estados de los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldavia y con quizás un poco más de tiempo, prospectivamente también Georgia. La política común de seguridad y defensa de la Unión Europea desempeña un papel central en nuestra gestión de crisis. El gobierno federal tendrá especialmente en cuenta los intereses también de grupos marginados, de mujeres y otros grupos desfavorecidos, en el sentido que ahora llamamos una política exterior y de desarrollo feminista, que un foco que quizás antes tampoco teníamos. La ampliación de la cooperación europea es muy importante. Aquí hablamos, voy volviendo otra vez a los proyectos de defensa, en concreto de los proyectos de armamento. Las ventajas y sinergias del desarrollo, la adquisición y la utilización conjuntos, yo creo que son evidentes para todos. Las naciones participantes no tienen que desarrollar cada uno todas las capacidades de forma general, pero podemos concentrarnos en que cada nación puede contribuir lo que mejor sabe hacer. Yo creo que esto hay una lógica que es indiscutible. De vez en cuando me preguntan, pero esto va a dañar digamos, la capacidad del OTAN de defensa, la coherencia, y a mí no me entra el argumento, porque yo no veo si todo lo que hacemos para reforzar las posibilidades de defensa, las capacidades de defensa europeas, también refuerza el OTAN. Para mí aquí hay un conexo que es tan lógico que por eso no veo mucha preocupación. Lo contrario, yo creo que tenemos que mejorar los proyectos que tenemos. Tenemos un ejemplo bilateral, por ejemplo, el despliegue conjunto de Eurofighter de nuestras fuerzas aéreas en el flanco oriente de la OTAN el último año. No solo los pilotos se despliegan juntos, sino que la tecnología y la logística de Alemania y España también colaboran más estrechamente que en ningunos otros países. Y el año que viene, junto con España, desplegaremos Eurofighters vía Alaska, Japón y Australia, regresando vía India. La escala logística y de personal puede reducirse gracias a esta interoperabilidad conjunta. Pero esto no solo son razones de economía y de eficacia que piden que nos intensificamos cada vez más la cooperación. También permite sinergias en el despliegue y el suministro y desarrollo ulterior de los proyectos. Se pueden reducir y amortizar las normativas en materia de concesión de licencias, adquisición de piezas de recambio logística y control también de las exportaciones. Todo ello en conjunto refuerza la capacidad de la actuación europea dentro y fuera de la OTAN. Alemania ha propuesto en este contexto el desarrollo conjunto de un sistema de defensa aérea en el marco de la iniciativa European Sky Shield, SSI, la famosa ESI. La OTAN apoya el empeño alemán de colmar lo antes posible. Todo lo que se adquiera y existe podrá integrarse. Es verdaderamente un proyecto muy abierto y no quiere excluir a nadie. Y no se trata de favorecer intereses industriales individuales. Esto no es para nada el tema. Pero por ello Berlín quería invertir en sistemas ya probados, como los Patriots estadounidenses para grandes alcances o los Arrow 3 israelíes para alturas especialmente elevadas. En el marco del proyecto también se persigue la compra conjunta de misiles o su futura producción en Europa. Pero yo creo que el punto es, y muchas veces se han preguntado por qué no hacemos un proyecto europeo
para conseguir esto, porque compramos con israelíes o americanos. Yo creo que de momento no hay alternativa. Si queremos la protección y la seguridad ahora, es que necesitamos cosas que ya funcionan. Esto no excluye que desarrollamos en el futuro, aunque no quiero decir que esto pueden ser sistemas rápidos, porque finalmente esto también va a conllevar luego un cambio de sistema que necesita su propio espacio de tiempo. Y además tenemos los proyectos, solo para completar la imagen, que tenemos con otros socios, especialmente Alemania, España y Francia, sobre todo el proyecto FCAS, que es un proyecto absolutamente impresionante que nos lleva hasta el año 2040. Yo no sé ni siquiera si voy a vivir en este tiempo, pero yo creo que no tenemos otra solución que con los desafíos que nos pide una política de seguridad que es cada vez más exigente, porque vemos que el mundo se multipolariza cada vez más, y por eso exige esfuerzos nuevos y más modernos que los antiguos que hemos tenido. Un punto quiero mencionar aquí, porque muchas veces me preguntan, incluso con diferentes críticas, es el control de las exportaciones de armas del gobierno federal. Esto también hay que entender, como ya he explicado un poco, el fondo pacifista que tenemos en parte de nuestra sociedad, que la exportación de armas es un tema muy, muy, muy sensitivo. Y yo sé que hay leyes en España también, pero en Alemania hay mucho control del Parlamento y del público y de la opinión pública sobre este tema. Sobre todo por un gobierno que viene de la SPD y de los verdes, que viene un poco del polo de asegurar que armas no se llevan o no se venden a zonas o a estados autoritarios donde hay un uso contra la población. Es muy difícil ahora explicar que tenemos que aquí también cambiar poco a poco quizás una política que si se aplica de manera falsa puede ser dogmática y resultar en el contrario. Si queremos proyectos europeos conjuntos, tenemos que encontrar maneras, y yo sé que se trabaja en esto ya, como si Alemania participa en un proyecto, esto no excluye su exportación. En esto hay discusiones, tenemos discusiones, pero solo quiero hacer este punto, porque es muy sensitivo en la sociedad alemana, quizás esto no siempre se comprende en España o en otros países. Un punto quiero mencionar también, yo he hablado antes ya de las infraestructuras, esto es todo este aspecto de resiliencia, que es muy importante también como parte de la seguridad. Vivimos en un tiempo de multilateralismo, nos hemos comprometido al multilateralismo, pero también le vemos muy amenazados. Nosotros apoyamos Naciones Unidas, nos oponemos a dividir el mundo en esferas de influencia con el modelo positivo que tenemos de este orden que hemos creado después de la última terrible guerra mundial. Pero tenemos que ser realistas, que toda la estructura de normas cambia o está también, hay actores que la quieren cambiar, incluso con el argumento que nosotros no hemos sido presentes, no hemos sido involucrados, ahora nosotros tenemos un peso importante y queremos cambiar de reglas o simplemente actuamos si estas reglas no existieran. Rusia, bueno, yo no quiero decir nada, Rusia está en el Consejo de Seguridad, está con esta responsabilidad de guardar y de asegurar que el orden internacional se mantiene y es uno de los mayores violadores. Ahora, por eso vemos ya que aquí hay mucho que tenemos que proteger. Pero tampoco podemos cerrar los ojos delante de un desarrollo que hay estos actores y sobre todo en este caso yo hablo de China, una cosa que hemos entendido también en COVID, pero en la crisis también, que tenemos estas dependencias de otros actores y en muchos campos son dependencias de China.
por eso parte de una estrategia de seguridad tiene que ser definir o repensar nuestras relaciones con actores de este tamaño, en este caso sobre todo con China. China era un socio que hemos llevado mucho comercio y nos ha, digamos, hemos aprovechado del crecimiento de China. China ha aprovechado también del oeste, sobre todo de la transferencia de capacidades, de know-how, de tecnología, pero China ha conseguido un camino absolutamente impresionante. Yo he trabajado en China de 2004 hasta 2008, en Pekín, y entonces ya era absolutamente impresionante la gran voluntad de este pueblo, diría de 1.3 millones de gente, de avanzar su país y de entrar hacerlo uno de los países más modernos, más avanzados del mundo, y recuperar, es una idea histórica china también, recuperar su peso que han tenido en siglos anteriores. Y esta energía era muy impresionante. Pero también China es un país que ha aprovechado ya de un sistema abierto de comercio internacional, ha aprovechado de nuestra actitud, nuestra idea de una economía abierta, que está conectado también con una idea de información abierta. Y aquí China siempre tenía cierto problema. China ha observado muy bien lo que pasaba en la Unión Soviética y han decidido que la idea de perestroika, de cambiar la economía, era una muy buena idea, pero la idea de glasnost era muy peligroso para el régimen. Y por eso China actúa de una manera que solo deja entrar lo que ella consideran favorables para su propio sistema. Y, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, el desarrollo del Internet en China, siempre cuando se han desarrollado platforms americanos, por ejemplo, Twitter, el Facebook, han cerrado inmediatamente el acceso al país y han creado sus propios sistemas. Eso, si quiere, es que finalmente China ha creado su propio Internet bastante decoupled, separado del occidental. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Para entender que aquí también yo creo que necesitamos repensar muchas cosas en el marco de una nueva política de seguridad y defensa en Europa. Y es que tenemos aquí un player que ha sido un socio, hemos aprovechado, pero también es un rival sistémico, porque finalmente China nunca va a aceptar, por lo menos el régimen como lo conozco, el régimen como está, las reglas, digamos, el level playing field entre Occidente y China. Ellos quieren tenerlo controlado y además ellos son, digamos, tienen estrategias muy largas a las cuales tenemos que reaccionar. La idea que tenemos que no decoupling, que tenemos que reducir los riesgos que salen de una relación con China que es demasiado enfocado en simplemente hacer comercio, pero que tenemos que concentrarnos en cómo reducir estos riesgos. Y esto es lo que hacemos, yo creo, con una nueva política hacia nuestros otros socios, que pueden ser Latinoamérica. En esto España tiene yo creo, un papel muy importante. Aquí tenemos socios que también no van a decirnos todo lo que hacéis os vamos a seguir, las tenemos que convencer, tenemos que hacer ofertas. Todo esto ahora entra en política de seguridad, que antes no lo era. También socios en Asia hay muchos países que están preocupados por el papel de China, buscan también contacto con Europa. Tenemos que pensar muy bien lo que podemos ofrecer, cómo convencer también nuestro sector empresarial, porque yo entiendo que trabajar con China ya funciona bastante bien, pero aquí también hay riesgos por las empresas extranjeras, porque no están sometidos, digamos, no viven en un Estado de Derecho, es que viven muy
depende a lo que necesita finalmente China para sí mismo. Todo esto, finalmente, nos hace entender que la política de seguridad que necesitamos en Europa, que necesitamos Alemania y España, va mucho, mucho más allá de la idea tradicional. Y yo creo que justamente este aspecto de la geoeconomía va a ser cada vez más importante. Tenemos que colaborar entre Estado, empresa, ciencia, sociedad para reforzar esta idea de seguridad. Un punto especialmente débil, yo creo, es la ciberseguridad. Sabemos que aquí tenemos, yo creo, en Alemania por lo menos, pero en España tenemos mucho intercambio entre tanto, que es un asunto que cada vez es más amenaza y en que tenemos que trabajar estrechamente para mejorar la seguridad en este campo. El gobierno federal ampliará sus capacidades espaciales, también espaciales, y trabajará para seguir desarrollando el orden internacional en el espacio. Esto es solo un punto añadido. Por último, un gran tema, un inmenso tema, es la sostenibilidad. Es que sabemos que hay riesgos de seguridad que pueden salir de la crisis climática, y que la crisis climática y lo que nos pide, la reducción de CO2, significa un cambio profundo de la manera como hemos llevado nuestra industrialización. Básicamente significa todo un cambio de la industria, una transformación profunda que yo creo que tiene en sí sus riesgos. Primero, porque para hacer esto también hay dependencias de materiales como el cobalto, el litio, que tenemos que superar con esto que acabo de decir, buscar nuevos socios. Y luego también yo creo que aquí hay un punto muy importante, y es que cualquier cambio, cómo hacemos esta transformación, es cosa que no debe ser solo de los políticos, en el nivel político o militar, diplomático o quizás empresarial. Este cambio va a tocar a la vida de cada persona y va a haber un cambio que tenemos que comunicar. Es muy importante que llegamos, o como lo dice en la lengua de la Unión Europea, que no dejamos a nadie detrás. Y por eso en todo lo que es política de transformación, sea de energía, pero también de otros aspectos, yo creo que es verdaderamente muy importante, también por razones de seguridad, de enfocar en los aspectos sociales del cambio. Yo creo que, sin embargo, la Unión Europea ha actuado ya en este campo. Yo creo el plan Repower EU, que es el plan de la Comisión Europea para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030. Y este plan también establece varias medidas, pero entre otros está también parte del llamado Pacto Verde Europeo, que también es la idea de transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente y con los recursos, utilizando los recursos que tenemos y aumentarlos. Lo importante es con estos planes que garanticen, primero, que tienen estos objetivos de cambio hacia una industria y una emisión hacia las emisiones netas de gases hasta 2500. El segundo, el crecimiento económico, que esté disociado del uso de recursos, pero el tercer punto, que no haya personas ni lugares que se queden atrás. De esto yo creo que se podía debatir mucho. Yo he observado en España los debates sobre el agua, los debates sobre el coste de energía, los debates también que no son todavía, pero por ejemplo por el cambio de movilidad, cambio de coches. ¿Cuánto dinero va a costar al ciudadano de cambiar por un coche de combustible contra un coche eléctrico? Los costes de infraestructura. Estos son temas que tocan mucho al ciudadano individual. En Alemania, justamente, el gobierno tiene un gran debate por un tema que aquí en España de momento no interesa a nadie, es el tema de las calefacciones, porque necesitamos bajar tenemos que bajar la emisión de CO2 en el sector de la casa, de la construcción,
Y esto solo se puede hacer, o una parte importante, es cambiar y modernizar los sistemas de calefacción. Este debate casi estaba a punto de hacer explotar la coalición. Por eso digo, estos temas son de seguridad. Porque de momento yo creo, si tenemos situaciones en que hay una ciudadanía que no entiende dónde los gobiernos van en esta transformación, vamos a tener un gran problema, no solo para el tema en concreto, pero también para la estabilidad de la democracia. Vemos ya, creo, en toda Europa los peligros en que vive de momento la democracia. En Alemania tenemos unas encuestas, afortunadamente de momento no tenemos elecciones, tenemos encuestas que demuestran que partidos radicales tienen de momento una popularidad de casi 30%. Y eso es el mayor peligro para, a mí me parece, la destrucción de la democracia y su representatividad en partidos que son del centro y que quieren están cometidos a hacer una política del centro. Es un gran peligro quizás el mayor problema de seguridad, y no es por nada que justamente todos los sistemas de desinformación sobre los rusos, pero también de otros estados autoritarios, justamente intentan tocar este punto. Por eso también, como último, una política anti-fake news, anti-información falsa, también es parte de una verdadera estrategia de seguridad. España en todo esto para nosotros es un socio imprescindible ya por su fondo europeísta, que esto es algo, España está antes de las elecciones. Yo siempre digo a los políticos de mi país, no os preocupéis, en una cosa estoy seguro, la España tiene una política de centro. Hay dos bloques y hay mucha crispación, pero hay un fondo europeo que creo que va a funcionar entre Alemania y España, da igual qué partido finalmente tiene la mayoría. Eso solo, no quiero predecir nada, pero de esto estoy bastante seguro y estoy también muy agradecido, y es un gran placer para mí de trabajar en un país con que tenemos tanta coincidencia en muchos asuntos políticos. De esto espero que vamos a seguir así, porque la cooperación entre Alemania y España es verdaderamente un gran placer y creo que no va a cambiar. Muchas gracias. Solución de emergencia. Muchas gracias, embajadora. Hemos cumplido plenamente el objetivo de invitarla y de escuchar la opinión de la embajadora de Alemania, que además ha sido absolutamente clara, no ha obviado ningún tema incluso polémico, como la famosa ESI, que efectivamente está provocando discrepancias entre países dentro de la Unión Europea, pero es que evidentemente en un ámbito académico como es este curso de verano no podemos obviar ninguna temática sea más o menos controvertida, ¿no? Nos ha hablado de la nueva estrategia de seguridad de Alemania, que efectivamente es un hito muy reciente que se ha producido por primera vez, y nos ha dicho lo difícil que es gastar 100.000 millones de euros en tan poco espacio de tiempo. Bendito problema que tienen ustedes. Nosotros estaríamos encantados de poder ayudarles a gastarlo, pero bueno, les deseamos por la cuenta que nos traiga todo tipo de éxito. Yo le iba a hacer una pregunta, pero la ha respondido prácticamente al final de su intervención, y era preguntarle sobre, creo que es un problema que compartimos todas las sociedades en Occidente, ¿no? ¿En qué medida la prolongación más que inevitable del conflicto y de la guerra va a tensionar nuestras sociedades y va a poner en cuestión pues el apoyo que en principio ha sido pues estupendo y unánime a Ucrania? Pero bueno, lo ha mencionado usted en los últimos minutos con esos datos de las encuestas, y todos somos conscientes del problema al que nos enfrentamos. Pues yo, pues sin más, abro el fuego. Ya ve usted que hay un montón de manos, tenemos poco tiempo. Os ruego que seáis breves en la pregunta, porque lo que nos interesa es escuchar a la embajadora.
No sé si tiene alguien ya el micrófono, Lola. Pues dáselo a quien consideres oportuno. Bueno, señora embajadora, muchísimas gracias por su discurso y quiero hacerle una pregunta y darle un consejo como joven europeo y español. Antes de dar consejos, nos encantaría saber quién eres. Bueno, soy Adrián Simón y soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Francisco de Vitoria. Y bueno, en relación a la primera estrategia de seguridad nacional, se contempla la seguridad energética. Le digo esto en relación a si usted cree que la política de descarbonización y neutralidad de emisiones se ajusta a la realidad de los modelos energéticos de los Estados y de los modelos de transporte de las sociedades de los 27 Estados miembros, no solo de Bruselas. Sobre todo viendo que en plena guerra con Rusia los efectos que ha tenido en el sector energético y ustedes han cerrado centrales nucleares y han quemado carbón para generar energía. Teniendo en cuenta lo que ha dicho de preservar lo que funciona, ¿qué sentido tiene esto? Y teniendo en cuenta, como dijo Ursula von der Leyen, sobre la dependencia casi al 100% de China en relación a los materiales, cadenas de valor añadido de energías renovables, bueno, ha dicho que hay que repensar también las relaciones con China. Sin embargo, en el entorno de la OTAN se la cataloga como un desafío, incluso amenaza, pese a la gran independencia, mostrando la subyugación al multilateralismo y los intereses de Estados Unidos. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, le he hecho varias ya. Pues te ruego que concluyas porque queremos oír a la embajadora. Vale. Y nada, y básicamente perdón. Vale, muchas gracias. Yo creo que es suficiente. Gracias. Adelante. Bueno, yo entiendo esta pregunta sobre la energía atómica. También hay que entender cómo teníamos explicado un poco el pacifismo en Alemania. También hubo una experiencia con la energía energética, con la energía atómica. Alemania está muy cerca, está relativamente cerca a Ucrania. ¿Ah? Y los efectos también del entonces Unión Soviética, de Chernóbil, exactamente, también eran una experiencia que yo me acuerdo muy bien, el tiempo en que andábamos todo con los contadores, con los aparatitos para detectar cuánto radiación había. Es que no era muy graciosa, era una crisis profunda. El movimiento antinuclear data de antes de esto, pero después de este desastre, claro, era muy difícil vender la energía nuclear. Y entonces nadie hablaba de CO2, ni en España ni en otros sitios. Se hablaban de los peligros de la energía nuclear. Otro punto en esto es respetamos que un país miembro, especialmente Francia, se ha decidido de que su estructura energética se produce sobre todo con la energía nuclear. Esto lo respetamos, pero claro, aquí si entramos en el fondo de las discusiones, por ejemplo, de cómo llevar los fondos que damos para la energía renovable, aquí entramos en discusiones que se hacen de momento, son debates que tenemos, son duros, no son fáciles. Y sobre todo para nosotros un aspecto, si hablamos de dependencia, justamente también es en esto, porque de dónde vienen los materiales básicos de los centrales nucleares francesas. Gracias. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Soy Oleg Lukin, doctorando y bueno, colaborador del Medio del Orden Mundial. Le quería preguntar acerca de precisamente la política de seguridad europea en cuanto a una posible congelación del conflicto en Ucrania y ante la amenaza de un rearme. Quería preguntarle acerca precisamente acerca de un consenso de cómo tratar el conflicto con Rusia o cómo tratar incluso a Rusia por parte de Europa, ¿no? Si sería una pregunta pertinente la de qué queremos nosotros de Rusia, en cuanto también precisamente en relación con la seguridad.
Y dada esta falta de consenso, como por ejemplo se puede ver en los migrantes rusos a causa de la guerra, si tratarlos como amenaza para la seguridad o como refugiados, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, una primera división de política. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Cómo tratamos Rusia? Porque siempre hablamos de Ucrania. Cómo tratamos Rusia, yo creo, va a depender mucho de cómo termina la guerra. Por eso es muy difícil hacer una predicción. Lo que nos gustaría, pero esto es soñar, es que habrá algún cambio de algún tipo que lleva a Rusia a un camino más abierto y menos agresivo. Pero no me atrevo a predecir nada. Yo no hago la criminología que conozco desde los tiempos de la Guerra Fría. Finalmente no estoy capaz de hacerlo. Lo que sí, que muchas veces se discute en Alemania, donde tenemos un apoyo de más que 60% para el apoyo de Ucrania, pero también al mismo tiempo, en las mismas encuestas sale que mucha gente quiere que haya negociaciones. Pero creo que entienden que negociaciones con Rusia solo se pueden hacer en una base que no es la que Rusia de momento tiene, ¿no? Y si se hacen las negociaciones de una manera falsa, vamos a terminar como hemos terminado después de 2014. Por eso tiene que ser, yo creo, lo más importante, primero lo que pedimos de Rusia es restablecer el orden internacional, las reglas, adherir a las reglas del orden internacional. Es lo más importante, lo principal. Y a partir de cuando se negocia sobre algunos puntos, eso tienen que decidir finalmente los ucranianos, porque los sacrificios que ellos ya han hecho para recuperar, para mantener su país, recuperar su libertad, recuperar su país, son tan grandes que no veo a nosotros de dictar alguna fórmula. Otra cosa con Rusia para mí que me parece importante, siempre había dos Rusias y hay de momento. El problema es que hay una Rusia muy silenciosa y que se confunde, que no se articula. Pero siempre hubo en Rusia también gente que ven las cosas más claras y quieren avanzar, modernizar su país. De momento esta gente simplemente es muy peligroso para ellos de destacar, de hacerse ver. Es muy peligroso. Yo admiro cada persona, porque todavía hay algunos que hablan de una Rusia, digamos, post-Putin, por ejemplo. La otra pregunta, refugiados o enemigos, bueno, esto depende de la persona, por eso nosotros, la República, nuestro gobierno no ha apoyado una política de cerrar Rusia completamente y no dar ningún visado, ¿no? Tenemos que ver los casos. Hay casos, justamente gente de esta Rusia que de momento está casi forzada de mantener el silencio, y si no lo mantienen son perseguidos. Claro, estos son refugiados, son unos disidentes como en los tiempos de la Unión Soviética, pero hay que mirarlo caso por caso. Otra pregunta, ¿sí? ¿Alguna más? Hola, ¿qué hay? Vielen Danken für seine Präsentation. Muchas gracias, embajadora. Ha sido de una gran lucidez. Muchas gracias, muy interesante. Me gustaría, soy César Navarro Moreno, estudiante de Geoeconomía aplicada en Sciences Po Bordeaux y investigador en la Escuela de Inteligencia Económica de la Autónoma, y trabajo en inteligencia económica en una pequeña empresa, HSI Intelligence, como consultor colaborador. Y me gustaría preguntarle si la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea es factible, sabiendo que mantenemos pues una interdependencia muy agresiva con Estados Unidos. A usted ha hablado de China y de otros países autoritarios, pero Estados Unidos plantea graves problemas para la Unión Europea. Hace poco en Francia han salido varios documentales sobre Alstom y Airbus, cómo la extraterritorialidad del derecho de Estados Unidos atacó a Alstom y ahora está atacando a Airbus. Y me gustaría preguntarle esa pregunta específicamente, si es factible la autonomía estratégica en la Unión Europea y en España, teniendo en cuenta ese aspecto geoeconómico de Estados Unidos que nos utiliza
y nos tiene interdependientes de manera agresiva, tutelados y subordinados. Me gustaría si puede usted responder parcialmente o como pueda usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo he mencionado estados autoritarios porque creo que ponen el mayor problema. Que en nosotros, quizás explicar un poco más lejos, a mí nunca me ha gustado de hablar del oeste. Porque ¿qué es el oeste? ¿Qué es el oeste? Japón es del oeste, es una democracia. Corea del Sur, una democracia. Estados Unidos, una democracia. Yo creo que en el momento, efectivamente, el juego es más entre estados que se ven obligados a los derechos individuales y a la democracia. Con todos los fallos que tiene. Cada democracia tiene sus fallos. No hay ninguna democracia perfecta, está claro. Y los que no tienen esta, digamos, base. Es un poco lo que veo desde hace los años 2000 ya. En este caso, yo creo, la idea de más estrategia y más autonomía de Europa, yo hablo de más, no de una total autonomía. Seguramente no hay ningún país que es totalmente autónomo. Creo que no. Eso, pero que hacemos un esfuerzo me parece sensato. En relación con Estados Unidos es que son la mayor fuerza que con todos los fallos apoya un sistema libre y un sistema que más o menos, y digo más o menos porque siempre hay déficits, pero un sistema de internacional público, de derechos humanos, etc. Eso no es lo mismo con los otros estados. No es lo mismo. Por eso, con toda la crítica que tenemos con Estados Unidos, muchos de estos, con todo de legitimación, ¿no? Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Pensar que podemos... ¿Quién ahora es el mayor defensor, el mayor ayudante a Ucrania? Y nosotros hay que ser realistas. Eso a mí me parece muy importante. Hay que ser realista. Por eso yo siempre, con todos los problemas que hay y que puede haber, porque siempre en Estados Unidos hay tendencias también de quitar Estados Unidos de este rollo internacional. Tendencias aislamiento de Estados Unidos, a retirarse de toda esta responsabilidad internacional. ¿Por qué? Yo creo que la gente que son verdaderamente dedicados en Estados Unidos ven este problema, pero teníamos fases de este tipo. Y eso lo veo que puede ser por Europa muy crítico, por eso nada en contra que hacemos todo para aumentar nuestra propia autonomía, también para ser un poco más independiente de estos corrientes en Estados Unidos. Pero en el fondo hay que ver la diferencia que hay entre Estados Unidos y los estados que he mencionado. Una última pregunta muy breve, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, embajadora general, muchísimas gracias. Soy María Puertas, de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad Espacial Europea. Y en relación a la mención de Sky Shield, me gustaría preguntarles, en líneas generales, ¿cuáles creen que pueden ser los efectos geopolíticos que está teniendo la guerra de Ucrania en el ámbito espacial y en la relación entre las potencias mundiales con la militarización del espacio aéreo? Bueno, yo no soy experta militar. Eso hay que decirlo claro, por eso la primera parte simplemente no puedo. Yo no sé si tenemos a alguien aquí, un militar que está más en estos asuntos, pero tengo que decir que yo simplemente no estoy en estos temas tan de detalle. Finalmente, una cosa que también he mencionado, aunque solo en una pequeña nota, es que intentamos aumentar o construir, trabajar que haya una orden internacional también espacial. Esto me parece muy esencial, de que tenemos reglas para el espacio como tenemos reglas para la Tierra. Y en esto se compromete nuestra política. Muy bien, como dije en la ponencia anterior, lamento tener que cortar aquí el debate, había muchas manos levantadas, pero claro, tenemos que cumplir el horario, esta tarde a las 4 tenemos que estar de vuelta, que continuamos con el curso y aún hay que ir a comer. Embajadora, repito, muchísimas gracias, hemos cumplido de sobra el objetivo
invitando a la representante de un país tan importante como es la República Federal de Alemania. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la respuesta y contaremos con usted en otra ocasión, sin lugar a dudas. Muchas gracias.